Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás, exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre desde Santa Mónica Radio. Gracias por estar con todos nosotros. Y pues en el día de hoy, en este viernes, vamos a finalizar un documento importantísimo que hemos estado tocando en estos últimos programas, el itinerario vocacional agustino Recoleto. Ese proceso en el cual se usan las figuras de sembrar, ese proceso también que era ese hacer espacio en el corazón, ese espacio donde también tenemos que hacer unas preguntas existenciales e importantes que llevarán a el producto final en la promoción vocacional, en ese rendir también, ese movimiento del corazón, que es, por supuesto, la respuesta vocacional. En el día de hoy vamos a hablar de este cuarto apartado, que es el cosechar, que es ya la decisión vocacional, la respuesta vocacional. Porque, nuevamente insisto en lo siguiente, Dios a todos nos llama a estar con Él. Así que la pregunta es, ¿cuál será mi vocación? La respuesta siempre es la misma: estar con Dios. La llamada es a estar con Él. ¿A qué me llama Dios? A estar con Él. Ahora, la cuestión siempre va a estar en ¿cómo le vamos a responder al Señor? Esa es la verdadera respuesta que busca el itinerario agustino Recoleto. Bienaventurados los que se ponen en camino para acompañar el nacimiento y maduración de nuevas vocaciones a la Iglesia. ¿Por qué son bienaventurados? Porque son aquellos que tienen como presente y norte el bien de la Iglesia, el que haya respuestas vocacionales a la familia, a la catequesis, a la respuesta en la vida religiosa, en el estilo de vida religioso, sacerdotal, pastoral, etcétera. Esta es la respuesta que estamos buscando y toda la Iglesia como comunidad tiene que unirse para ser bienaventurada, para acompañar al nacimiento de nuevas respuestas vocacionales en toda la Iglesia. En el marco del itinerario vocacional agustino Recoleto, llegamos al cuarto apartado fundamental, el cosechar. Después de haber recorrido las etapas previas de el sembrar, del arar, del cultivar el terreno con paciencia, la pastoral vocacional se enfrenta al reto decisivo de un proceso. ¿Cuál es tu opción vocacional? ¿Cómo le quieres responder al Señor dentro de la Santa Madre Iglesia? Esta formación tiene como objetivo brindar criterios teológicos, espirituales y pedagógicos para guiar al discípulo hacia una decisión de vida, hacia un estilo de vida, una respuesta de vida consciente, libre, pero sobre todo comprometida en el seguimiento de Jesucristo. No tendría sentido trabajar, sembrar y cuidar la tierra si nunca llegamos a un fruto específico, si no llegamos a generar un fruto alguno. Que gracias a Dios sí vemos que poco a poco esto se va dando, pero no puede paralizarse, tiene que estar en continuo proceso. De las vocaciones que nacen en nuestras comunidades, habla mucho de cómo está viviendo la comunidad cristiana, de cómo está viviendo la parroquia, de cómo se está ejerciendo una buena y eficiente pastoral. A lo largo de estos encuentros abordamos la vocación como un llamado radical de la entrega de la vida
iluminados por supuesto por la Sagrada Escritura, el pensamiento de nuestro padre San Agustín y la riqueza de la vida agustino-recoleta. Vamos con este primer apartado de este gran bloque que es el cultivar. La llamada radical y la decisión vocacional. En esta primera parte, nuestro objetivo es explicar a los participantes de todo este proceso que todo esto que se ha hecho antes, que es todo este proceso de, por supuesto, el sembrar, el arar, el cultivar, tiene como un objetivo un compromiso definitivo. Es decir, todo este proceso se vive con un norte específico, que es el cosechar estos frutos vocacionales. El último apartado, nuestro último apartado pastoral de las vocaciones, está relacionado con llevar al discípulo, a cada uno de nosotros, a tomar una decisión. Es importante tomar las riendas de nuestra vida y que sean también tomadas y entregadas a Jesús de Nazaret. El camino de búsqueda y discernimiento debe conducir a la persona a optar a un modo particular de seguimiento de Jesús de Nazaret. ¿Voy a seguir a Jesús de Nazaret? Bueno, me ha parecido, mejor dicho, responderle a Jesús de Nazaret en este estilo de vida matrimonial, en este estilo de vida como religioso, como religiosa, en este estilo de vida matrimonial, tiene una familia doméstica, una iglesia doméstica. Eso también es mucha responsabilidad. Quiero responder siendo catequista, ayudando en la parroquia, ayudando a que el reino de Dios en esta parroquia se vaya construyendo. Eso también es respuesta vocacional. La palabra de Dios ilumina este momento con la historia del profeta Eliseo, quien reacciona al llamado del profeta Elías con radicalidad. Sacrificó bueyes y usó los ásperos de su yunta para hacer fuego, quemando así sus instrumentos de trabajo. Lo que hace Eliseo es usar lo que tiene en pro de la entrega al Señor. Claro, es guiado también por Elías. Elías es el acompañante que lo va conduciendo a una respuesta más acertada según lo que Eliseo ha dicho. Esta actitud radical es la misma que exige Jesús en el Evangelio cuando advierte lo siguiente: el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Y esta, radicalidad de Jesús de Nazaret tiene un porqué. La respuesta a la llamada de Jesús es una decisión de embarcar la vida en un seguimiento que es exigente. No es para quedarse en el pasado y yo si hubiera sido, hubiera hecho, no. Esto es el presente, del aquí y del ahora y hacia adelante. La pastoral vocacional solo cumple su cometido cuando posibilita que se tomen decisiones, opciones de vida, pues no tendría sentido arar, sembrar y cultivar si nunca llegamos a cosechar. Llamados, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú, te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los agustinos recoletos, desde su Santa Mónica Radio. Recuerda que nos estás escuchando a través de las 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. También nos puedes visitar a través de www.radiosantamónica.org. Ahí podrás encontrar todo nuestro contenido, nuestra parrilla, también los enlaces para escuchar la radio en vivo desde nuestra página web, así como nuestra programación en formato podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Santa Mónica Radio, 33 años acompañando tu vida. En este apartado del último bloque del itinerario vocacional Agustino Recoleto, que se llama Cosechar, estamos hablando de justamente el resultado de un proceso que se viene también realizando bajo un acompañamiento. Empezamos con ese arado, que es preparar el corazón, el sembrado, que es usar la palabra, el acompañamiento, los buenos ejemplos,
para dar esa especie de invitación, generar inquietud y ese cultivar que es trabajar la tierra para que se vaya dando el fruto, estar pendiente de que se vaya realizando el proceso de discernimiento y que tiene como consecuencia este cosechar. Ya es de hacer las preguntas correctas, impulsar a que haya una respuesta vocacional previa, bien sea estando en un grupo juvenil, estando en la catequesis, estando esa inquietud por participar en actividades de la parroquia, de nuestra orden, etcétera, ¿no? Los Agustinios Recoletos tenemos una amplia gama para ir también acompañando, bien sea en las JAR, bien sea en la Fraternidad Seglar, bien sea en la catequesis, para que se vaya animando a unas respuestas más concretas en la vida. Pero las respuestas también se cosechan de a poco. De ese a poco en el cual nosotros vamos diciendo, bueno, mira, este fruto me va gustando, este estilo de vida me va gustando, me llama la atención, y poco a poco se genere esa respuesta vocacional. El objetivo pastoral de la llamada radical y de la decisión vocacional tiene como principal no buscar mantener a los jóvenes en un estado de búsqueda perpetua. No es que constantemente estén buscando como si fuese un perro buscando la cola, así en una nada. No. Es acompañarles hacia un acto libre, responsable, de tomar una decisión de vida. Es esa especie de unión de decisiones que se van juntando hacia un norte específico que es un estilo de vida específico. En las enseñanzas de Jesús, el llamado siempre exige una respuesta clara y orientada hacia la acción, tal cual como lo vemos en el Evangelio según San Juan: vayan y den fruto abundante. En el fundamento bíblico tenemos 3 textos interesantes que nos gustaría compartir con ustedes. La primera de Reyes 19-21, del Evangelio de Lucas 9:57-62 y Lucas 12:49. Eliseo es el personaje principal de este primer apartado bíblico. Eliseo no solo deja a sus bueyes, que tiene mucho que ver con la riqueza y las seguridades en el momento, sino que los sacrifica y quema la yunta para cocinar la carne. En otras palabras, usa lo que ya tiene para consagrarse al Señor. Al destruir sus instrumentos de trabajo, elimina cualquier opción de retroceder, marcando una especie de separación, de dejar a un lado esa opción radical con su vida pasada para ponerse al servicio de la misión. Vamos con la exigencia de seguimiento que encontramos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Ante quien promete seguirle, pero pide que primero se pueda despedir de su familia, Jesús da una sentencia un poco controversial, pero que tiene todo el sentido del mundo. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Esto lo encontramos en el versículo 62 del capítulo 9. La prisa y la urgencia del reino no admiten tibiezas, ni tampoco admiten estas dilaciones de más tarde, no. Es ahora que se exige la respuesta. Y también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, vemos cómo es esto de poner la vida en el arado, en poner la vida en el Bienvenidos a Llamados. Jesús exclama: vine a traer fuego a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo esta pasión por el Evangelio, por la purificación. La vocación es una respuesta a una urgencia evangélica. Porque también la otra cuestión es que hay que ser conscientes de que precisamos realmente el cumplimiento del reino de los cielos. Precisamos construir el reino de los cielos. Necesitamos que ustedes den respuesta. Necesitamos que sean el presente verdadero de la iglesia. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, los jóvenes son el presente de la iglesia. Todos somos el presente de la iglesia, pero como decía el Papa Francisco, necesitamos también ese atrevimiento, esa locura, esa inquietud, ese armar lío que exigimos también para que la iglesia tenga esa vitalidad que tanto Cristo inspira en nuestra vida.
En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que Jesús es el modelo y la norma de vida. En el numeral 520 del Catecismo encontramos lo siguiente: en toda su vida Jesús se presenta como nuestro modelo. Es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle a Él. Se sigue a Él. El discernimiento debe llevar a la persona a imitar, o al menos ponerse en camino, a tomar decisiones concretas por Cristo. La respuesta radical también la encontramos en que sea libre. Y el numeral 2013 dice lo siguiente: la vocación a la santidad implica un camino de conversión donde la persona debe empeñar con toda libertad esta decisión. Todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad, en el amor, en perfeccionarse según Jesucristo, en implicarse en la plenitud según Jesucristo. Mi vida va mejorando según voy implicándome en el seguimiento de Cristo. La decisión es muy importante y fundamental. Decidir no es perder opciones, sino comprometer la propia vida a un proyecto. No es, ay no, estoy perdiendo estas opciones. No, estoy decidiendo algo más grande. Es decidir por grandes ideales, por grandes cosas. El arar y sembrar cobran sentido únicamente si se realiza una buena cosecha. Esto es cuando hablamos ya de la llamada radical y la decisión vocacional. Tiene como consecuencia esto, tiene que ser importante para nuestra vida. Ahora, hay algo interesante que debemos tener en cuenta. Hay una famosa frase que es perder para ganar. Hay que dejar algunas cosas para ganarlo todo. Esto también es muy cierto y muy Agustino Recoleto. Vamos a profundizar en la mentalidad que va convirtiendo en la mentalidad a la cual se dirige un joven Agustino Recoleto, que es que la renuncia no es una pérdida, sino es una inversión en el amor. Y esto no es una estafa, es algo verdadero. Te lo digo por experiencia. La renuncia no es una pérdida, es una inversión de el amor. La tarea no es un urgir ni precipitar una opción, sino acompañar hasta la maduración que brote en el discípulo la llamada intransferible de Jesús. Tú no puedes decir, no, voy a responderle a Jesús después. Es en el ya y en el ahora. Desde la visión de nuestro Padre San Agustín, el mandato de Jesús de negarse a sí mismo significa que la persona debe sembrarse en el reino, debe afianzarse en el reino, opción por el reino. Eso es negarse a sí mismo, es negar un mundo lleno de falsedades por la realidad y la verdad de construir el reino de Dios. San Agustín explica que, aunque es triste perder lo que se ama, no todo lo que se ama también es bueno. Hay apegos que son amores nocivos, tóxicos. El agricultor debe esparcir y perder el grano en la tierra para poder encontrar el gozo en la cosecha. Se esparce el grano para que eso luego muera y dé el fruto que tiene que dar en su momento. El propósito de esta etapa es posibilitar un amor libre que hable a la persona para tomar su vida y poder invertirla en un proyecto de amor real, Bien, nuestra forma de vivir como Agustín Recoletos se establece que no se alcanza la caridad con perfección sin negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque se me voy construyendo mi vida, disciplinándome, ayudándome también a entregarme a los demás. Negarse es un acto de sembrar la propia vida para luego poder recuperarla desde la fecundidad del reino de Dios. Y ya estamos en segunda parte, ¿no?, de lo que sea este proceso de cosechar, que es también una frase muy interesante, no muy famoso hoy en día, que es el perder para ganar, que está basado, ¿no?, en estas renuncias que tienen que hacer toda persona que tiene una opción vocacional. Bien, es una inversión de amor
Y a la larga es una opción también muy existencial y que tiene que ser muy madura. Cuando opto por algo, también estoy haciendo una inversión en mi vida hacia el futuro en pro de un proyecto. El proyecto es la iglesia, el proyecto es el reino de Dios, el proyecto es dar la vida. Ciertamente se renuncia a algo, pero no se renuncia a algo y se siente como una pérdida, se siente más bien y tiene que ser una inversión existencial y religiosa. Ese es el punto. Es el sentido del sacrificio propio. Lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, cuando Jesús nos habla de ese tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Nuestro padre San Agustín, reflexionando sobre esto, en el Sermón 330, nos dice lo siguiente: negarse a sí mismo quiere decir sembrarse para el reino. Esa imagen de si la semilla no se entierra y no muere, no va a dar fruto. Esto es una realidad también muy propia, ¿no? Explica justamente que negarse a sí mismo quiere decir sembrarse, darse para el reino de Dios. El agricultor parece perder y enterrar la semilla bajo la tierra, pero lo hace con la mirada puesta en el gozo del futuro. De igual modo, quien entrega su vida no la destruye, no la pierde realmente, sino que la siembra para que dé más frutos en el futuro y que sean fecundos. En la espiritualidad de Agustino Recoleta, apoyándose en la forma de vivir de los agustinos descalzos, de los agustinos que luego serían los agustinos recoletos, recuerda que no alcanza la caridad con la perfección quien no se niega a sí mismo. Y esto es muy importante. Quieres ser perfecto, quieres ser pleno, quieres entregarte, quieres realmente que tu vida marque la historia, marque la construcción del reino, marque a otras personas, niégate a ti mismo, pero que sea por amor. Esa entrega que luego hablará más de Cristo que de otra cosa. En el Catecismo de la Iglesia Católica, tanto en el numeral 1731 como 1733, enseña que la libertad humana alcanza su mayor perfección cuando se ordena hacia Dios. Esto también es importantísimo, ordenar la vida hacia Dios. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de actuar o de no actuar. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Y aquí vuelvo a repetir algo que me gusta recordar siempre. La libertad no es multiplicidad de acciones. La libertad es elegir bien. La libertad es poder actuar según la razón y una voluntad correcta. En la medida en que el hombre se hace más hacia el bien y se va haciendo también, es en la medida en la cual se hace libre. En la medida en que el hombre se conecta con Dios, se hace más libre. Es mentira que mientras más opciones, más libre. Eso es un error dentro de nuestro modo de vivir hoy en día. No hay verdadera libertad, sino es solamente en el servicio del bien y de la justicia. La decisión vocacional es un acto supremo de la libertad vocacional. En el catecismo, cuando se habla de la entrega personal, en el numeral 1877 y 1879, se habla de que el ser humano está creado ciertamente a imagen y semejanza de Dios. Solo puede encontrarse plenamente mediante la entrega sincera a sí mismo, a los demás, hacia Dios, porque nuestro destino está ahí, en que somos imagen y semejanza de Dios. Y mientras más nos parezcamos hacia Dios, más cumpliremos nuestro cometido. Ahora, ya entendiendo bien cómo es esta dinámica de el perder para ganar en nuestra espiritualidad, Agustino Recoleta, ya podemos pasar al tercer bloque, que básicamente es
las herramientas que tiene el agricultor para cosechar. Bien, que es la pedagogía de nuestro itinerario Agustino Recoleto en este último apartado, que es cosechar. Se ofrecen en este documento herramientas prácticas, dinámicas, actitudes, tanto del animador vocacional como de la persona acompañada. Jesús convoca a nuevos colaboradores constantemente para la vida del reino, porque la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Y se necesitan muchos para construir la civilización del amor. Durante el acompañamiento se deben cultivar actitudes clave como, por ejemplo, la conciencia de la libertad, la apertura al encuentro con Dios, con el Espíritu Santo y el deseo de vivir una vida comunitaria dirigida hacia Dios. También se debe fomentar la disposición a una constante conversión del corazón. Ese deseo de configurarse, comprometerse con Cristo en 3 votos que ayudan al perfeccionamiento de la persona, en obediencia, castidad y pobreza, que no es un reduccionismo de nuestra vida, todo lo contrario, es entrega de la vida. Nuestra obediencia al amor, a una estructura en pro de la iglesia del Evangelio. La castidad no es castración, la castidad es amor hacia el reino de los cielos, un amor ordenado. Esa es la verdadera castidad, un amor ordenado. Una obediencia hacia la construcción del reino de Dios. Y por eso es una pobreza que no es tanto material, sino es más que nada el desapego a muchas cosas que nos esclavizan. Tanto los deseos del cuerpo como los deseos del mundo, como las riquezas del mundo, abandonamos eso y lo proyectamos hacia la construcción del reino de Dios. Entre los medios a emplear, se sugiere desafiar a los acompañados a realizar actividades que supongan sacrificar su tiempo personal. Ay, pero es que, no sé, tengo muchas cosas que estudiar. Es que, claro, que estudiar historia también es muy bueno, no hay ningún problema. Pero si me vas a decir que no quieres estar en un grupo juvenil, o no quieres ir a un retiro de la promoción vocacional, o no quieres ir a una jornada vocacional, o qué sé yo, este tipo de cosas, porque, ay no, es que yo los fines de semana duermo, estás perdiendo muchas cosas en la vida. Estás perdiendo muchas cosas en la vida. El acompañante bien induce a, mira, vamos a renunciar a estas pequeñas cosas que realmente no están tampoco tan bien. Hay que sacrificar ciertas cosas para ganar grandes oportunidades en la vida. Lo de no voy al grupo juvenil porque yo los domingos duermo es muy real. Más real de lo que creen, ¿eh? Muchísimas veces. Yo lo he escuchado, por ejemplo. Se pueden desarrollar acciones específicas como organizar debates sobre las famosas frases de nuestro padre San Agustín, o sea, frases de la Sagrada Escritura que conlleven a un debate, y ese debate o esa discusión lleva a que el joven entienda el verdadero sentido de la Sagrada Escritura y de las palabras de nuestro padre San Agustín. Y también el itinerario expone muchos recursos concretos como cuestiones personales, cómo llevar un cuaderno de decisiones y hacer una lección divina, comunitarios, que son experiencias de misión o convivencias, y celebrativos como los actos marianos o las Eucaristías. Todo esto tiene que llevar a una docilidad del espíritu. Tanto el que acompaña como el acompañado tienen que tener esa disposición a la docilidad en el Espíritu Santo. Como dice la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, no apaguen el espíritu. Hay que ser dóciles al espíritu. O como encontramos en el Evangelio de Lucas 11, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1695 y otro numeral 2690, nos especifica que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración y de la vida cristiana. La vida implica dejarse guiar por los dones del Espíritu Santo. Este discernimiento vocacional requiere un acompañamiento en el cual el guía espiritual ayuda a que se discierna la vida y la opción por una vida concreta. En otras palabras, una de las cosas que tenemos que entender es que en las herramientas está el entregarse al Espíritu, pero también sacrificar cosas en la propia vida y acompañarse por la oración, por la lección divina, la Eucaristía, las convivencias y retiros vocacionales, etc. Usar estas herramientas es 100% fundamental para todos nosotros en la Santa Madre Iglesia. Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos aquí en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en este último bloque de nuestro programa del día de hoy, donde ya estamos en este apartado final del itinerario vocacional Agustino Recoleto, que es el cosechar. Después de haber pasado, ¿no?, de todo este proceso en el cual se quiere, primero que nada es el arado, luego el sembrado, luego el cultivar, ahora es el arado. Es un proceso que ciertamente requiere, como en todo tipo de cosas, requiere paciencia, requiere constancia, requiere perseverancia, pero también requiere ser bien conducido, bien acompañado. Y para eso también le pedimos a las comunidades que también participen de esto, ¿no? Los catequistas, los sacerdotes, religiosos, religiosas de diferentes comunidades que también acompañen procesos de nuestros jóvenes para que puedan también tomar decisiones que sean en pro del reino de Dios, para que puedan discernir también en su vida la opción por Jesús de Nazaret y luego también cómo le van a responder en una vida sacerdotal, en una vida religiosa, en una vida como catequistas, en una vida matrimonial, teniendo una familia, por supuesto, siendo iglesia doméstica. Pero para eso necesitamos ser iglesia y saber acompañar procesos. En este último apartado vamos a hablar sobre la gracia. La gracia actúa a través también de la Santa Madre Iglesia. La gracia tiene un rol muy importante en el animador vocacional que luego también afectará la vida de la persona que es acompañada. La labor del animador vocacional en la familia Agustino Recoleta se parece mucho a este agricultor que prepara la tierra y siembra la semilla mediante un trabajo que es muy exigente y muy arriesgado. El animador ofrece las condiciones adecuadas, pero el crecimiento de la vocación ocurre por sí mismo y como respuesta al amor de Dios. En otras palabras, el animador lo que tiene que hacer es ir trabajando la tierra, haciendo las preguntas, preparando el terreno, animando, pero la palabra de Dios, el amor de Dios, va ocurriendo dentro de la persona por voluntad propia, por gracia de Dios. Ahora, la persona tiene que estar abierta a la gracia de Dios, sí. El trabajo del animador es que la persona, que el acompañado, esté constantemente abierto a la gracia de Dios para que la gracia haga su efecto en la vida de la persona. Para que el joven crezca en la alegría de colaborar en el servicio del reino, se le debe acercar constantemente a la oración, a la meditación, a la Eucaristía, a la vivencia de los demás sacramentos, en la medida que la gracia divina y no únicamente el empeño humano, lo que hace que la cosecha vocacional sea abundante. Es decir, que el trabajo muchas veces del acompañante es permitir que la gracia tenga espacio, porque la gracia va a hacer su trabajo.
Pues necesitamos que la iglesia tenga dónde realizar su trabajo. La animación vocacional debe asumirse como un servicio entusiasta, recordando que toda vocación tiene su origen en la gratitud por el amor de Dios. En esto debemos entender dos cosas importantes. La primera, que Dios siempre tiene la iniciativa. Esto hay que dejarlo bien claro. Dios siempre tiene la iniciativa. Es lo que llamamos en teología la gracia increada y la gracia creada, o la gracia precedente. El fundamento bíblico de esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. Bien, esta elección, Dios se nos primerea, como diría el Papa Francisco en su momento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1998 y 2008, nos dice lo siguiente: la vocación es obra de la gracia divina. ¿Por qué la vocación es obra de la gracia divina? Porque es una llamada divina. Porque es, insisto, la vocación es la llamada de Dios a seguirle. La iniciativa en la búsqueda de la humanidad es siempre de Dios. Dios es siempre quien busca a la humanidad. La persona no puede atribuirse el mérito de ser llamada. No, Dios me ha llamado a mí, exclusivamente a mí, porque soy espectacular. No, eso no es así. Lamentablemente no es así, ¿no? Es que Dios me llama a mí para ser religioso o religiosa porque soy un espectáculo. No. Eso no es así. Lo lamento mucho. Dios te llamas a seguirle y te va ayudando a ser espectacular, por supuesto. Pero si tú te abres a la maravillosa vida cristiana, que es el entregar la vida, ahí sí te haces espectacular, todo lo que tú quieras. Bien. La persona normalmente tiene un animador, y este animador vocacional es el que colabora con este diseño divino que le antecede. Es decir, que también el animador no es el que moldea la vocación, no es el que moldea la respuesta. El animador lo que hace es literalmente colaborar en la respuesta vocacional que tiene que realizar la persona. Es un colaborador. Él no es el que dirige la vocación. No, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice yo soy vocación de tal sacerdote o yo estoy aquí por tal sacerdote, ¿no? Es que aquella persona ayudó a que tú respondieras. Pero tu llamada la hizo Dios. Y tu respuesta es tuya. El animador lo que hace es que te ayudó a hacerte las preguntas correctas, te ayudó a que asistieras más ahora a misa, a que vieras más los demás sacramentos, etc. Esto, en primer lugar, hay que reconocer que cuando hablamos de la gracia de Dios, es Dios el que nos primerea, el que da el primer paso. Es Dios el que tiene la iniciativa. Y luego la analogía del agricultor cuando se habla de disponer el terreno sin forzar la semilla. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien hizo crecer. De modo que el que planta no es nada, el que riega, ni el que riega es nada, sino Dios es el que hace crecer. Dios es el que hace crecer. Nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. La semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Marcos capítulo 4. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que nos dice que Dios es causa de las cosas respetando la libertad de sus criaturas. Invita a la humanidad a ser colaboradores suyos, donde tienen la dignidad de actuar por sí mismos, recordando que la eficacia del fruto solamente proviene de Dios. Y ya para ir cerrando y concluyendo, vamos a decir lo siguiente. Llegar a la cosecha vocacional no exige reconocer que aunque nuestro trabajo como animadores, como acompañantes, es arduo, es hermoso, es exigente, los frutos dependerán solamente del esfuerzo de Dios, es decir, dependerán de la respuesta que la persona tiene hacia la gracia de Dios. No dependen únicamente de una cuestión humana, es un trabajo en conjunto, en colaboración. La
Nuestra labor como acompañantes es semejante a la de un agricultor, que consiste en preparar la tierra, disponer la tierra, sembrar con esmero y con generosidad, acompañar desde la libertad de la persona al joven que se abre al amor de Cristo, quiere conocer y se les ha enseñado y guiado, pero se hace solamente hasta un límite, somos colaboradores. La animación vocacional no es una tarea aislada, sino una acción coral de toda la iglesia que nace de una gratitud hacia Dios y que Dios nos ama primero. Que al concluir este espacio en el cual estamos explorando el itinerario vocacional, asumamos por favor nuestra llamada. Asumamos esto como una llamada. Asumamos nuestro servicio con renovado entusiasmo. Acojamos a nuestro servicio las palabras de nuestro Padre San Agustín, que nos dice: amemos nuestro esfuerzo y creamos que Dios nos asistirá. Así que ánimos, mucho ánimo, gente que trabaja en las comunidades, párrocos, hermanos, hermanas, catequistas, a acompañar procesos a nuestros jóvenes, a guiarlos en la respuesta vocacional, porque Dios a todos nos llama a seguirle y a responderle de una manera específica al servicio de la iglesia. Los Agustinos Recoletos tenemos nuestro itinerario y también invitamos a todos los jóvenes que tengan esta inquietud a seguirnos en nuestras redes sociales, a estar pendientes de nuestras actividades. En Instagram como @llamados, así como también en Facebook llamados de los Agustinos Recoletos. También nos puede buscar en nuestras redes sociales poniendo en cualquiera de ellas a Agustinos Recoletos Perú. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados, así como también en la web www.recoletos.org o www.inquietar.com. Ahí encontrarán todas las posibilidades de entrar en contacto con alguien para que los acompañe, saber cómo pueden iniciar un proceso vocacional en el cual tendrá como resultado la entrega del amor y la construcción del reino de Dios. Los ha acompañado a Fray Jorge Contramaestre. Que Dios los siga bendiciendo. Sigan en sintonía de su Santa Mónica Radio, donde acompañamos tu vida. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.